En el Día de las Madres, recibí una tarjeta. Y mi hija me obligó a leerla en voz alta. Las rosas son rojas, las violetas son azules. Eres una carga pesada, nadie te quiere aquí. Todos se rieron de mí. Soy Cecilia. Tengo 74 años. Y esa fue la peor humillación de mi vida. Era domingo por la mañana. El sol entraba por las ventanas de la sala cuando llegué a casa de mi hija Selene para celebrar mi día. Llevaba puesto mi vestido verde favorito, el que me hacía sentir elegante. Había traído flores frescas y dulces para mis nietos. «Abuela Cecilia», gritaron los pequeños corriendo hacia mí. Sus abrazos me llenaron el corazón de alegría. Por un momento, todo parecía perfecto. César, mi yerno, apenas me saludó con un gesto seco. Selene apareció desde la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, qué bueno que llegaste. Tenemos una sorpresa especial para ti». Me senté en el sofá, rodeada de mi familia. Los nietos se acomodaron a mis pies, expectantes. Selene sacó una tarjeta rosa de su bolso y me la extendió. «Es de todos nosotros, mamá. Léela en voz alta para que todos escuchen». Mis manos temblaron ligeramente mientras abría el sobre. La tarjeta tenía dibujitos de flores hechos por los niños. «Qué tierno», pensé. Comencé a leer con voz clara y emocionada. «Las rosas son rojas, las violetas son». Mi voz se quebró. Las palabras siguientes me golpearon como puñetazos. «Eres una carga pesada, nadie te quiere aquí. Tu tiempo ya pasó, es hora de que te vayas. Firmado, tu familia que ya no te soporta». El silencio fue ensordecedor por 3 segundos eternos. Luego César comenzó a reír. Una risa cruel y burlona. Selene se tapó la boca, pero pude ver que también se reía. Hasta los niños, sin entender completamente, comenzaron a reírse porque los adultos lo hacían. «¿Viste tu cara, mamá?», dijo Selene entre risas. «Deberías haberte visto. César, ¿tomaste foto?». Mi corazón se hizo pedazos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. La tarjeta cayó de mis manos temblorosas al suelo. Era solo una broma, mamá», continuó Selene, pero su voz no tenía ni una pizca de arrepentimiento. «No te lo tomes tan en serio. Siempre has sido muy dramática». César se acercó y recogió la tarjeta del suelo. «Sí, Cecilia, solo estábamos jugando. Pero, ya sabes». Hizo una pausa incómoda. «Últimamente has estado muy presente. Tal vez sería bueno que consideres otras opciones». «¿Otras opciones?», pregunté con voz quebrada. «Bueno, ya sabes», Selene se sentó frente a mí. «Hay hogares muy buenos para personas de tu edad. Lugares donde puedes estar con gente como tú. Estarías más cómoda». La palabra hogares resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mis propios hijos querían deshacerse de mí como si fuera basura vieja. Pero yo pensé que... Mi voz era apenas un susurro. Pensé que venía a celebrar el Día de las Madres con ustedes. «Y lo está celebrando, mamá», César intervino con tono condescendiente. «Solo que... es hora de ser realistas. Ya no eres joven. Necesitas cuidados especiales. Y nosotros tenemos nuestras propias vidas». Los nietos me miraban confundidos. El mayor, de apenas 8 años, se acercó y me tomó la mano. «Abuela, ¿por qué lloras?». Antes de que pudiera responder, Selene lo jaló hacia ella. «Ven acá, hijo. La abuela está bien. Solo está siendo sentimental». Me quedé allí sentada, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. En el día que se suponía que debía celebrar mi maternidad, mi propia hija me había humillado públicamente. Me había convertido en el chiste cruel de la familia. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas. Yo mejor me voy». «Está bien, mamá», Selene ni siquiera se levantó para despedirme. «Te llamamos después». Caminé hacia la puerta con la dignidad que me quedaba. Pero por dentro, mi mundo se había derrumbado completamente. Esa noche, en mi casa vacía, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero algo había cambiado en mí. La humillación había despertado algo que llevaba años dormido.
Era hora de que mi familia conociera la verdad sobre quién realmente era Cecilia. Al día siguiente bloqueé todas sus cuentas. Pero primero, necesitaba recordar cómo había llegado hasta ese momento tan doloroso. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Selene hace 45 años, y dejé que los recuerdos fluyeran como una película en mi mente. Todo comenzó cuando tenía 29 años. El padre de Selene nos abandonó cuando ella apenas tenía 3 años. Una mañana simplemente no estaba. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo con esta vida. Lo siento. Ni siquiera se despidió de su hija. Recuerdo esa noche, abrazando a Selene mientras lloraba preguntando por papá. Papá tuvo que irse lejos, mi amor, le susurré, prometiéndome a mí misma que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 15 años. Mis manos se llenaron de callos cosiendo uniformes hasta altas horas de la madrugada. Cada centavo extra lo guardaba para los estudios de Selene. Cuando ella tenía 17 años y quería estudiar enfermería, yo vendí las joyas de mi madre. Eran lo único valioso que tenía, pero vi los ojos brillantes de mi hija hablando de su sueño y no dudé ni un segundo. Mami, ¿estás segura?, me preguntó ese día. Completamente segura, mi amor. Tu educación es lo más importante. Durante sus 5 años de universidad, trabajé fines de semana limpiando oficinas. Llegaba a casa con la espalda destrozada, pero cuando veía a Selene estudiando en la mesa del comedor, todo valía la pena. El día de su graduación lloré de orgullo. Lo logramos, mami, me dijo abrazándome fuerte. Sin ti esto no habría sido posible. Después conoció a César. Al principio me cayó bien. Era educado, trabajador, y parecía amarla genuinamente. Cuando se casaron, yo pagué la mitad de la boda. Eran $12,000 que había ahorrado durante años, pero quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Mamá, esto es demasiado, protestó Selene cuando le entregué el cheque. Nonsense, le dije sonriendo. Es el día más importante de tu vida. Te lo mereces. Cuando compraron su primera casa, yo di el enganche, $25,000. Era todo lo que tenía ahorrado, pero verlos felices en su nuevo hogar me llenaba de satisfacción. Luego llegaron los nietos. 2 pequeños hermosos que se convirtieron en la luz de mis ojos. Cuando Selene regresó al trabajo después de su licencia de maternidad, yo me convertí en su niñera gratuita. Todos los días, por 3 años, caminaba 6 cuadras hasta su casa a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno de los niños, los vestía, los llevaba al parque, les daba de comer, los bañaba, les leía cuentos. Cuando Selene llegaba del trabajo, la casa estaba limpia y los niños felices. No sé qué haríamos sin ti, mamá, me decía Selene esos días. Eres un ángel. Pero gradualmente, algo cambió. Los gracias se volvieron menos frecuentes. Mis opiniones sobre los niños comenzaron a ser interferencias. Cuando sugerí que el más pequeño necesitaba ver al pediatra por su tos persistente, César me dijo, Cecilia, nosotros somos los padres aquí. La primera vez que me hablaron así, me quedé callada. Pensé que tal vez había sido muy entrometida. Después comenzaron los comentarios sutiles. Mamá, ya no tienes la energía de antes para cuidar a los niños. Cecilia, creo que confundiste las vitaminas del niño otra vez. Tal vez deberías descansar más en tu casa. Pero yo seguía yendo todos los días. Seguía ayudando. Seguía dando todo de mí. Hace 2 años, cuando César perdió su trabajo, yo comencé a darles $500 mensuales para que no perdieran la casa. Es solo temporal, me dijeron. Solo hasta que César encuentre algo mejor. César encontró trabajo 6 meses después, pero nunca me dijeron que dejara de darles el dinero. Simplemente siguieron recibiéndolo como si fuera su derecho. Cuando los niños necesitaron computadoras para la escuela, yo pagué $2,000 sin que me lo pidieran. Cuando el carro de Selene se descompuso, yo di $4,000 para la reparación. Cuando quisieron remodelar la cocina, contribuí con $8,000. Y poco a poco, me convertí en la proveedora silenciosa. La que siempre estaba ahí para resolver los problemas económicos, pero que ya no era invitada a las decisiones familiares importantes. Hace 1 año, Selene organizó una cena familiar para el cumpleaños de César.
Me enteré por casualidad cuando uno de mis nietos mencionó la fiesta secreta que habían tenido. ¿Por qué no me invitaron?, le pregunté a Selene por teléfono. Ay, mamá, fue algo muy pequeño. Solo nosotros 4. Pensamos que te aburrirías. Pero vi las fotos en redes sociales. Había 20 personas. Familiares de César que yo conocía bien. Todos habían sido invitados excepto yo. Esa noche lloré en silencio, pero me dije a mí misma que tal vez había sido un descuido. Los descuidos se volvieron rutina. Olvidaban llamarme en mi cumpleaños. Cancelaban nuestras citas para almorzar. Cuando yo llegaba sin avisar, siempre parecían molestos por la interrupción. Pero el colmo llegó hace 3 meses. Estaba en su casa ayudando con la cena cuando escuché a César hablando por teléfono en el patio. Sí, mi suegra vive sola. Está volviéndose muy dependiente. No, no está enferma, pero ya sabes cómo son a esa edad. Sí, estamos viendo opciones para mudarla a un lugar apropiado. Me quedé paralizada detrás de la puerta. Mi propio yerno estaba planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Esa noche no pude dormir. Había dado toda mi vida, todo mi dinero, todo mi amor a esta familia. Y ahora era solo un estorbo del que querían librarse. Pero ellos no sabían algo muy importante sobre mí. Algo que había mantenido en secreto durante décadas. Mi madre, antes de morir, me había contado sobre una propiedad familiar en España que heredé cuando cumplí 70 años. Una casa en Madrid que había estado rentada durante décadas. El dinero se acumulaba en una cuenta que yo nunca toqué. También tenía inversiones que hice con la herencia de mi tía Amalia, quien murió sin hijos y me dejó todo a mí. Bonos, acciones, certificados de depósito. Dinero que crecía silenciosamente mientras yo vivía de mi pensión modesta. En total, tenía casi $400,000 que mi familia desconocía completamente. Ellos pensaban que era una vieja pobre que vivía de limosnas del gobierno. No sabían que yo había estado financiando discretamente su vida cómoda durante años, no por necesidad, sino por amor. Pero después de la humillación del Día de las Madres, algo se rompió dentro de mí para siempre. Era hora de que aprendieran el verdadero valor de Cecilia. Esa tarjeta cruel fue mi despertar. Me quedé sentada en mi sala toda la noche del Día de las Madres, sosteniendo esa maldita tarjeta entre mis manos temblorosas. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. Eres una carga pesada, nadie te quiere aquí. Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, algo extraño comenzó a suceder. La tristeza se transformó en algo más poderoso. En claridad. En determinación. Por primera vez en décadas, vi mi situación con total honestidad. Yo no era una carga. Yo era la que los mantenía a flote. Me levanté despacio y fui hasta mi habitación. Saqué de mi cómoda una caja de madera que no había abierto en meses. Adentro estaban todos mis documentos importantes. Extractos bancarios, escrituras, certificados de inversión. Mientras revisaba papel por papel, hice cálculos mentales que me dejaron sin aliento. En los últimos 5 años, yo había dado a Selene y César exactamente $67,000. $67,000 que ellos recibieron como si fuera su derecho natural, mientras me trataban cada vez peor. El enganche de su casa, $25,000. La boda, $12,000. Ayuda mensual durante 2 años, $12,000. Las computadoras de los niños, $2,000. La reparación del carro, $4,000. La remodelación de la cocina, $8,000. Y cientos de pequeños gastos que sumaban $4,000 más. Mientras tanto, yo seguía viviendo en la misma casa modesta, usando el mismo vestido verde los domingos, caminando al supermercado para ahorrar en transporte. Pero eso no era lo que más me dolía. Lo que realmente me partía el alma era recordar cómo había cambiado su trato hacia mí. Recordé el cumpleaños de mi nieto mayor hace 6 meses. Había llegado temprano para ayudar a decorar, como siempre hacía. Pero cuando toqué la puerta, César me abrió con cara de fastidio. Cecilia, la fiesta no empieza hasta las 3. ¿Por qué llegaste tan temprano? Pensé que podría ayudar con los preparativos, le dije con una sonrisa. No necesitamos ayuda. Selene ya tiene todo controlado. Detrás de él vi a Carmina, la madre de César, colgando globos en la sala.
Ella sí había sido invitada a ayudar. Yo fui tratada como una invitada inoportuna. «Puedo esperar afuera hasta las 3», murmuré, sintiéndome humillada. «No seas dramática, mamá», apareció Selene limpiándose las manos en un delantal. «Puedes quedarte, pero no te metas en la cocina. Ya sabes que te confundes con las recetas». Me confundía con las recetas. Yo, que había cocinado para esa familia durante décadas. Ese día me senté en una esquina del patio como una extraña en la fiesta de mi propio nieto. Veía cómo Carmina ayudaba con la comida, como los otros invitados la felicitaban por el pastel que había hecho. Mientras yo, que había pagado la mitad de los gastos de esa fiesta, era ignorada completamente. Cuando llegó la hora de cantar las mañanitas, me quedé atrás mientras todos formaban un círculo alrededor de mi nieto. Nadie notó que yo no estaba en las fotos familiares. Esa noche, mi nieto se me acercó mientras yo recogía discretamente algunos platos sucios. «Abuela, ¿por qué estabas tan callada hoy?» «Solo estaba cansada, mi amor», le mentí. «La abuela Carmina dice que tú ya estás muy viejita para fiestas grandes». Las palabras del niño me atravesaron como cuchillos. Carmina, que tenía solo 3 años menos que yo, estaba diciendo a mis propios nietos que yo era demasiado vieja. Pero incluso después de esa humillación, yo seguí dando dinero, seguí ayudando, seguí esperando que las cosas mejoraran. ¡Qué tonta había sido! Recordé también la Navidad pasada. Había comprado regalos caros para todos, una bicicleta nueva para el nieto mayor, una tablet para la menor, perfume francés para Selene, una herramienta eléctrica que César había mencionado querer. Gasté casi $3,000 en esos regalos. El día de Nochebuena llegué con las manos llenas de paquetes bellamente envueltos. Los niños corrieron hacia mí emocionados, pero Selene rápidamente los llamó. «Niños, pongan los regalos de la abuela debajo del árbol con los otros. Los abriremos todos juntos mañana». Mis regalos se perdieron entre la montaña de paquetes que habían comprado ellos. Cuando llegó el momento de abrirlos, nadie mencionó quién había dado qué. Los niños agradecieron vagamente a todos por sus regalos. Pero lo más doloroso vino después. Yo había traído también un regalo especial para Selene, un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Era una pieza antigua, valiosa, llena de historia familiar. «Mamá, está muy bonito», dijo Selene sin siquiera probárselo, «pero ya sabes que no uso mucha joyería. Tal vez deberías guardarlo para cuando los nietos sean mayores». Me devolvió la caja sin ni siquiera abrir el broche para ver las perlas de cerca. Yo había imaginado ese momento durante meses, pensando en cómo se vería mi hija usando las mismas perlas que habían adornado a 3 generaciones de mujeres de nuestra familia. Esa noche, en mi casa vacía, lloré abrazando la cajita de perlas. No era el valor monetario lo que me dolía. Era la indiferencia total hacia algo que venía de mi corazón. Pero la gota que derramó el vaso llegó hace 2 meses, cuando me enfermé de gripe. Estuve en cama durante una semana con fiebre alta. No podía cocinar, apenas podía levantarme al baño. Llamé a Selene para pedirle si podía traerme algo de comer o al menos preguntarme cómo estaba. «Ay, mamá, justo ahora estamos súper ocupados. César tiene un proyecto importante en el trabajo y yo tengo doble turno en el hospital. ¿No puedes pedirle a alguna vecina?» «Pero hija, apenas puedo caminar». «Mamá, ya no eres una niña. Tienes que aprender a cuidarte sola. Nosotros no podemos estar corriendo cada vez que te da un resfriado». Un resfriado. Tenía 39 grados de fiebre y ella lo llamaba un resfriado. Colgó el teléfono y no volvió a llamar en toda la semana. Fue Mirella, mi vecina de 82 años, quien me trajo sopa casera y se aseguró de que tomara mis medicamentos. Una señora que apenas conocía mostró más preocupación por mí que mi propia hija. Cuando finalmente me recuperé y volví a la rutina de visitar a mi familia, nadie preguntó cómo había estado. Era como si esa semana terrible nunca hubiera existido. Y ahora, sentada con esos documentos bancarios frente a mí, entendí con dolorosa claridad cuál era mi lugar real en la vida de mi familia. Yo no era la abuela querida. Era la cajera automática emocional. Cuando necesitaban dinero, ahí estaba Cecilia. Cuando necesitaban niñera gratis, ahí estaba Cecilia. Cuando necesitaban un chivo expiatorio para sus frustraciones, ahí estaba Cecilia. Pero cuando Cecilia necesitaba amor,
cuidado, respeto o simplemente una llamada telefónica durante una enfermedad, Cecilia no existía. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué mi laptop vieja y me conecté a mi banca en línea por primera vez en meses. Tenía que hacer algunos cambios importantes. Primero, cancelé la transferencia automática de $500 mensuales que iba a la cuenta de Selene. Segundo, cerré la cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto para emergencias familiares y que solo ellos usaban. Tercero, cambié mi testamento. Todo lo que había destinado para Selene y César ahora iría a una fundación de ayuda a adultos mayores abandonados. Y cuarto, hice algo que jamás pensé que haría: compré un boleto de avión. Era hora de conocer esa propiedad en Madrid que había heredado. Era hora de comenzar la vida que me merecía. Pero antes de irme, iba a asegurarme de que mi familia entendiera exactamente lo que habían perdido. Era martes por la mañana cuando ejecuté mi plan. Había dormido apenas 3 horas, pero por primera vez en años me sentía completamente despierta. Completamente decidida. Me vestí con mi traje gris más elegante, el que había comprado para la graduación universitaria de Selene, pero que apenas había usado. Me maquillé cuidadosamente y me peiné el cabello hacia atrás en un moño sofisticado. Quería verme como la mujer poderosa que realmente era, no como la anciana necesitada que ellos creían que era. Primero fui al banco. Mi asesor financiero, el señor Tobías, se sorprendió de verme tan temprano. Señora Cecilia, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Necesito hacer varios movimientos importantes en mis cuentas, le dije con voz firme. Durante las siguientes 2 horas, reorganicé completamente mis finanzas. Cancelé todas las transferencias automáticas a las cuentas de Selene. Cerré la cuenta conjunta que habíamos abierto hace 3 años. Transferí dinero de mis inversiones a mi cuenta corriente principal. ¿Está segura de estos cambios, señora?, preguntó Tobías, claramente preocupado. Son movimientos muy grandes. Completamente segura. Es mi dinero y puedo hacer con él lo que desee. Luego fui a la oficina de mi abogado, el licenciado Eliseo, quien había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Necesito cambiar mi testamento completamente, le anuncié sin preámbulos. Eliseo, un hombre mayor que me conocía desde que Selene era pequeña, se quitó los lentes y me miró con preocupación. Cecilia, ¿está todo bien? Este es un cambio muy drástico. Todo está perfectamente bien. Por primera vez en años, veo las cosas con claridad total. Le expliqué exactamente lo que quería. Todo lo que había destinado para Selene y César ahora iría a la Fundación de Ancianos Desamparados. También establecí un fideicomiso para mis nietos que solo podrían acceder cuando cumplieran 25 años, y únicamente si mantenían contacto conmigo de manera genuina, no por obligación familiar. Cecilia, ¿no cree que debería pensarlo unos días más? Estas decisiones son irreversibles. He tenido 74 años para pensarlo, Eliseo, y los últimos 5 años me han enseñado todo lo que necesitaba saber. Firmé los documentos con mano firme. No hubo temblor, no hubo dudas. Mi siguiente parada fue la agencia de viajes. Había investigado durante toda la noche sobre mi propiedad en Madrid. Era un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca, una zona elegante de la ciudad. Había estado rentado durante años por una empresa de gestión inmobiliaria, generando ingresos que se acumulaban en una cuenta española que yo nunca había tocado. Quiero volar a Madrid este viernes, le dije a la agente de viajes. ¿Es un viaje de turismo, señora? No, es un viaje de liberación. Compré un boleto de primera clase. Si iba a comenzar mi nueva vida, lo haría con estilo. Pero antes de irme, tenía que hacer algo más. Tenía que escribir las cartas. Llegué a casa al mediodía y me senté en mi escritorio. Saqué papel membretado elegante que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Era hora de explicarle a mi familia exactamente lo que había pasado. La primera carta fue para Selene. Mi querida hija. Para cuando leas esta carta, yo ya estaré camino a Madrid, donde viviré en la propiedad que heredé de mi familia y que tú desconocías que existía. He tomado la decisión de cortar todo apoyo financiero que te he estado dando durante los últimos años. Los $500 mensuales que recibías se han cancelado permanentemente. La cuenta conjunta que usabas para emergencias ha sido cerrada. No tomes esto como un castigo,
sino como una lección de independencia que debí enseñarte hace mucho tiempo. Durante décadas, te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor incondicional. Pero en algún momento, tú decidiste que yo era una carga en lugar de una bendición. La tarjeta del Día de las Madres fue simplemente la gota que derramó el vaso. Pero el problema comenzó mucho antes, cuando dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como tu empleada personal y tu banco privado. He cambiado mi testamento. Mi herencia ahora será destinada a personas que realmente valoren la generosidad y el amor familiar. Tus hijos tendrán acceso a un fideicomiso cuando cumplan 25 años, pero solo si demuestran que pueden mantener una relación genuina conmigo. No me busques por dinero. No me llames para pedirme que regrese. No envíes a los nietos a manipularme emocionalmente. Si realmente quieres recuperar a tu madre, vas a tener que demostrar que me valoras por quien soy, no por lo que puedo darte. Tu madre que finalmente aprendió a valorarse a sí misma, Cecilia. La segunda carta fue para César. César. Nunca te consideré solo como mi yerno. Te acepté como al hijo que nunca tuve. Pero tú me convertiste en la suegra incómoda de la que querías deshacerte. Escuché tu conversación telefónica hace 3 meses, cuando hablabas de encontrar un lugar apropiado para mudarme. Como si fuera un mueble viejo que estorba en la casa. Lo que no sabías es que ese lugar apropiado siempre estuvo en mis manos. Tengo una propiedad en España, inversiones que generan más dinero del que tú ganas en un año, y la libertad económica para vivir donde y como yo elija. Durante años, financié silenciosamente su estilo de vida cómodo. Pagué reparaciones, ayudé con gastos, cubrí emergencias. Lo hice por amor, no por obligación. Pero tú interpretaste mi generosidad como debilidad, mi disponibilidad como dependencia, mi amor como molestia. Ahora vas a aprender qué se siente vivir sin el estorbo de Cecilia. La mujer que ya no será tu problema, Cecilia. La tercera carta fue la más difícil de escribir. Era para mis nietos. Mis queridos tesoros. La abuela tiene que irse muy lejos por un tiempo. No porque no los ame, sino porque los amo tanto que necesito enseñarles una lección muy importante. Sus papás me han tratado muy mal últimamente. Me han hecho sentir como si fuera una molestia en lugar de su abuela. Eso me pone muy triste. Pero ustedes no tienen la culpa de nada. Ustedes siempre han sido dulces conmigo, siempre me han dado abrazos y besos sinceros. Voy a vivir en España por un tiempo. Es un país muy bonito donde la abuela tiene una casa. Cuando ustedes sean más grandes, podrán visitarme si quieren. Mientras tanto, quiero que recuerden que la abuela los ama más que a nada en el mundo. Y que siempre, siempre estaré aquí para ustedes cuando realmente me necesiten. Si sus papás les dicen cosas feas sobre mí, no les crean. Ustedes conocen a su abuela y saben que nunca haría nada para lastimar a su familia. Cuídense mucho, estudien duro, y nunca olviden que son lo más hermoso que me ha dado la vida. Los ama para siempre, abuela Cecilia. PD, guarden esta carta. Cuando sean grandes, van a entender por qué la abuela tuvo que ser tan valiente. Sellé las 3 cartas en sobres elegantes y las dejé sobre la mesa del comedor. También dejé las llaves de la casa, los documentos del seguro, y una nota adicional explicando que la casa estaba pagada y que podían venderla si querían, pero que las ganancias irían directamente a mi cuenta en España. Esa noche hice mis maletas. No llevé mucho. Ropa elegante, mis joyas, documentos importantes, fotos de mis nietos, y el collar de perlas de mi abuela que Selene había rechazado. Lo que más me emocionaba era llevar conmigo la libertad que había estado enterrada durante décadas bajo capas de culpa familiar y obligaciones mal entendidas. El jueves por la noche, llamé a Mireia, mi vecina, y le pedí un favor. ¿Podrías entregar estas cartas mañana por la tarde? Después de que yo ya me haya ido. Por supuesto, Cecilia. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Nunca había estado más segura de nada en mi vida. El viernes por la mañana, tomé un taxi al aeropuerto. Era la primera vez en décadas que viajaba sola, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que explicar mis decisiones, sin tener que sentirme culpable por gastar dinero en mí misma. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla hacia la ciudad que había sido mi hogar durante 74 años. No sentí nostalgia. No sentí miedo. Sentí algo que había olvidado que existía: esperanza.
Mi teléfono estaba apagado. En unas horas, Mireia entregaría las cartas y comenzaría el verdadero aprendizaje para mi familia. Pero eso ya no era mi problema. Mi problema ahora era descubrir quién era Cecilia cuando nadie la necesitaba, la usaba o la daba por sentada. Iba a ser una aventura hermosa. El avión aterrizó en Madrid a las 7 de la mañana, hora local. Había dormido durante todo el vuelo por primera vez en años. No hubo pesadillas sobre ser rechazada. No hubo preocupaciones sobre si había dejado suficiente comida preparada para alguien más. Solo un sueño profundo y reparador. Mientras esperaba mi equipaje, encendí mi teléfono por primera vez en 24 horas. Inmediatamente comenzó a vibrar como loco. 27 llamadas perdidas. 43 mensajes de texto. 12 mensajes de voz. Todos de Selene y César. No los escuché. No los leí. Simplemente volví a apagar el teléfono y sonreí. El plan estaba funcionando exactamente como esperaba. Tomé un taxi hacia el barrio de Salamanca. El conductor, un hombre mayor llamado Celestino, me preguntó en español si era mi primera vez en Madrid. Sí y no, le respondí en mi español básico. Es mi primera vez, pero esta es mi casa. Ah, una española que regresa a casa sonrió por el espejo retrovisor. Bienvenida de vuelta, señora. Bienvenida de vuelta. Esas palabras resonaron en mi corazón de una manera inesperada. Por primera vez en años, alguien me daba la bienvenida a algún lugar. La dirección que tenía era calle Serrano 95. Cuando el taxi se detuvo frente a un edificio elegante de piedra blanca con balcones de hierro forjado, pensé que había habido un error. ¿Está seguro de que es aquí?, le pregunté a Celestino. Completamente seguro, señora. Calle Serrano 95. Es un edificio muy elegante. Pagué el taxi y me quedé parada en la acera, mirando hacia arriba. Mi propiedad estaba en el 5º piso. Los balcones tenían macetas con flores rojas brillantes. Las ventanas tenían cortinas de encaje blanco que se movían suavemente con la brisa matutina. El portero del edificio, un hombre distinguido de unos 60 años, se acercó a ayudarme con el equipaje. «¿Señora Cecilia?», preguntó en español. «Sí, soy yo». «¡Qué maravilloso! Soy Javier, el portero. La empresa de gestión me avisó que vendría. Llevamos años esperando conocerla». ¿Años esperando conocerme? Nadie en mi propia ciudad había esperado nunca conocerme. Javier me acompañó en el ascensor hasta el 5º piso. Sacó un juego de llaves antiguas y abrió una puerta de madera oscura con mi apellido grabado en una placa de bronce, Familia Mendoza. Cuando la puerta se abrió, me quedé sin respiración. El apartamento era hermoso. Pisos de madera antigua, techos altos con molduras decorativas, ventanas enormes que llenaban todo de luz natural. Los muebles eran elegantes pero cómodos, sofás de cuero color crema, una mesa de comedor de roble macizo, estanterías llenas de libros en español. Su familia tenía muy buen gusto, comentó Javier mientras me ayudaba a llevar las maletas al dormitorio principal. Mi familia vivió aquí. Sí, señora. Su tía Amalia vivió aquí hasta 1995. Después su prima Elda se quedó hasta 2010. Cuando ella murió, la empresa comenzó a rentarlo, pero siempre esperamos que algún día regresara la familia. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, los muebles, las fotografías familiares que no sabía que existían. En una cómoda del dormitorio encontré álbumes de fotos con imágenes de mujeres que se parecían a mí. Mi bisabuela, mi abuela, tías que nunca conocí. En la cocina había una nota escrita a mano, pegada al refrigerador. Para la próxima Mendoza que venga a casa, hay vino español en la bodega del sótano. Hay recetas familiares en el cajón junto al horno. Hay amor en cada rincón de esta casa. Bienvenida a casa, prima. Con cariño, Elda, 2010. Me senté en una silla de la cocina y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de reconocimiento. Por primera vez en décadas, estaba en un lugar donde pertenecía realmente. Javier me trajo café y pasteles de una panadería cercana. La señora Elda siempre decía que algún día vendría familia de América. Tenía razón. ¿Cómo era ella? Una mujer muy elegante, muy inteligente. Daba clases de piano a los niños del barrio.
Todos la querían mucho. Decía que las mujeres Mendoza eran fuertes, que nunca se rendían. Las mujeres Mendoza eran fuertes. Yo había olvidado que era una mujer Mendoza. Durante tantos años me había definido solo como la madre de Selene o la abuela de los niños. Había olvidado que tenía mi propia identidad, mi propia historia, mi propia fuerza. Esa tarde caminé por el barrio. Era como estar en una película europea. Calles empedradas, cafés con mesas en las aceras, librerías antiguas, mercados de flores. La gente caminaba despacio, se detenía a conversar, parecía disfrutar cada momento. En una plaza cercana había un grupo de señoras jugando cartas bajo los árboles. Una de ellas, una mujer de cabello plateado y ojos brillantes, me sonrió y me saludó. ¿Eres nueva en el barrio?, me preguntó en español. Soy nueva, pero no soy nueva, le respondí. Acabo de mudarme al apartamento de mi familia en Serrano 95. Ah, eres la sobrina de Elda. Ella nos habló mucho de ti. Soy Carmina. Ven, siéntate con nosotras. Me uní a su mesa de cartas. Durante las siguientes 3 horas, reí más de lo que había reído en los últimos 5 años. Estas mujeres me trataron como si fuera una amiga de toda la vida. Me preguntaron sobre mi vida, mis intereses, mis opiniones. No me preguntaron cuánto dinero tenía o qué podía hacer por ellas. Elda siempre nos decía que cuando vinieras, te íbamos a cuidar muy bien, me dijo Carmina mientras recogíamos las cartas. Dijo que había sacrificado mucho por tu familia en América y que merecía ser feliz. ¿Elda sabía sobre mis sacrificios? ¿Una prima que nunca conocí había entendido mi vida mejor que mi propia hija? Esa noche, sola en mi hermoso apartamento, encendí mi teléfono para revisar los mensajes. Habían llegado 17 más desde la mañana. Los mensajes de Selene habían evolucionado durante el día. Primer mensaje, 8 de la mañana, mamá. ¿Dónde estás? Mireya trajo una carta muy rara. Segundo mensaje, 9:30 de la mañana, mamá. Esto es ridículo. No puedes irte así como así. Llámame inmediatamente. Tercer mensaje, 11 de la mañana. ¿En serio cancelaste nuestras cuentas? ¿Cómo vamos a pagar la escuela de los niños? Cuarto mensaje, 2 de la tarde, mamá. Los niños están llorando. Dicen que tú te fuiste porque no los quieres. Quinto mensaje, 4 de la tarde, mamá. El banco dice que cerraste todo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Los mensajes de César fueron directamente hostiles. Cecilia, deja de hacer dramas. Regresa ahora mismo. Si crees que esto va a funcionar, estás muy equivocada. Sabemos dónde encontrarte. Esta es la cosa más egoísta que has hecho en tu vida. Pero el último mensaje era diferente. Era de Selene, enviado apenas 1 hora antes. Mamá, por favor. Leí tu carta completa. Hablé con los niños. Están muy tristes. Yo también estoy triste. Por favor, llámame. Te prometo que podemos arreglar esto. Guardé el teléfono sin responder ningún mensaje. Era muy pronto para promesas. Primero tenían que entender realmente lo que habían perdido. Me serví una copa del vino español que Elda había guardado para mí en la bodega. Era un Rioja de 1995, del año en que ella se mudó al apartamento. Mientras lo saboreaba, leí las recetas familiares que había encontrado en el cajón de la cocina. Eran recetas escritas a mano por generaciones de mujeres Mendoza: paella de mi bisabuela, flan de mi abuela, tortilla española de tía Amalia, gazpacho de prima Elda. Por primera vez en mi vida, pertenecía a algo más grande que el papel de madre sacrificada. Era parte de una línea de mujeres fuertes, inteligentes, que habían mantenido tradiciones y amor a través de décadas. Esa noche dormí en la cama donde había dormido mi prima Elda, rodeada del amor de mujeres que nunca conocí pero que me habían estado esperando toda mi vida. Al día siguiente mi teléfono había sonado 57 veces durante la noche. Pero yo había dormido profundamente, con el teléfono en silencio. Era hora de que mi familia aprendiera a vivir sin su cajero automático emocional. Y era hora de que Cecilia aprendiera a vivir para Cecilia. Mi teléfono había sonado 57 veces durante la noche. Cuando me desperté en mi nueva cama en Madrid, lo primero que vi fueron las notificaciones acumuladas en la pantalla: 73 llamadas perdidas, 89 mensajes de texto, 22 mensajes de voz.
Pero en lugar de la ansiedad que habría sentido antes, experimenté algo completamente diferente: poder. Por primera vez en décadas, yo tenía el control total de la situación. Me levanté despacio, preparé café español con la cafetera italiana que había encontrado en la cocina, y me senté en el balcón a ver Madrid despertar. Desde mi quinto piso podía ver la vida de la ciudad: personas caminando hacia el trabajo, niños yendo a la escuela, ancianos sentados en los bancos de la plaza leyendo periódicos. Nadie me necesitaba. Nadie dependía de mí. Y por primera vez en mi vida adulta, eso se sentía liberador en lugar de doloroso. Decidí escuchar solo un mensaje de voz para entender qué tan desesperados estaban. Era de César, grabado a las 3 de la madrugada. Cecilia, esto ya no es gracioso. Los niños tienen que ir a la escuela y no tenemos dinero para la colegiatura de este mes. Selene está llorando todo el tiempo. No sé qué te pasa, pero esto es cruel incluso para ti. Si no regresas esta semana, vamos a tener que tomar medidas legales. No puedes abandonar a tu familia así. Llámame. Medidas legales. Qué interesante. ¿Qué medidas legales podían tomar contra una mujer que había decidido dejar de regalar su dinero? Borré el mensaje y apagué el teléfono otra vez. Esa mañana fui a explorar el barrio con Carmina, mi nueva amiga del grupo de cartas. Ella tenía 78 años, había sido profesora de literatura durante 40 años, y tenía una energía contagiosa. Elda me contó que tu familia en América no te valoraba como debía, me dijo mientras caminábamos hacia el mercado. Dijo que eras demasiado generosa para tu propio bien. Elda realmente sabía tanto sobre mi vida. Por supuesto. Las primas se escribían cartas durante años. Ella guardó todas tus cartas en una caja. Están en el armario del dormitorio, si quieres leerlas. ¿Yo le había escrito cartas a Elda? No recordaba haber mantenido correspondencia con ninguna prima en España. Cuando regresé al apartamento esa tarde, busqué en el armario y encontré una caja de madera con mi nombre grabado. Adentro había docenas de cartas, todas escritas por mí durante los últimos 20 años. Con sorpresa, recordé. Había estado enviando cartas navideñas a la dirección de Madrid que tenía mi madre. Pensé que nunca llegaron a nadie específico, que simplemente eran tradición familiar. Pero Elda las había recibido todas y las había guardado cuidadosamente. Leí algunas de mis propias cartas con ojos nuevos. Querida familia en España, este año Selene se graduó de enfermera. Estoy tan orgullosa. Vendí las joyas de mamá para pagar sus estudios, pero ver su sonrisa valió cada centavo. Querida familia, los nietos están creciendo tan rápido. Cuido de ellos todos los días mientras Selene trabaja. Es agotador, pero los amo tanto. Querida familia, este año ha sido difícil. A veces siento que doy tanto amor y recibo tan poco de vuelta. Pero supongo que es normal cuando eres madre. En los márgenes de mis cartas, Elda había escrito comentarios en español. Mi querida prima es muy generosa. Ojalá estuviera aquí para que la cuidáramos. Esta mujer necesita recordar que también merece amor. Algún día vendrá a casa y le mostraremos lo que es ser valorada. Elda había estado preocupada por mí durante años. Una mujer que nunca conocí en persona me había entendido mejor que las personas con las que vivía todos los días. Al final de la caja había una carta fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Elda. Para mi prima Cecilia en América. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor para venir a casa. Significa que finalmente dijiste, basta, a las personas que te daban por sentada. He leído todas tus cartas durante 20 años. He visto cómo tu generosidad se convirtió en explotación. He visto cómo tu amor incondicional se convirtió en tu debilidad. Pero las mujeres Mendoza somos fuertes. Solo necesitábamos que recordaras quién eres. Este apartamento es tuyo. El dinero que se ha acumulado en la cuenta española es tuyo. Las amigas que he cultivado en el barrio están esperándote. La vida que mereces está aquí, lista para ti. No sientas culpa por elegirte a ti misma. Siente orgullo. Tu prima que te amó sin conocerte, Elda. PD. En el último cajón del escritorio hay documentos que te van a sorprender. Con manos temblorosas, fui al escritorio y abrí el último cajón. Adentro había estados de cuenta bancarios, certificados de inversión,
y documentos legales. La propiedad de Madrid no solo incluía el apartamento. También incluía 2 locales comerciales en la planta baja del edificio que generaban renta mensual. Además, había una cuenta de inversiones que había crecido durante décadas. El total de mis activos en España era de $650,000. $650,000 que mi familia desconocía completamente. Me senté en el sofá, abrumada por la realidad de mi situación. No solo era económicamente independiente, era rica. Era más rica que César y Selene juntos. Durante años me habían tratado como una carga económica, cuando en realidad yo tenía más dinero que ellos podrían ganar en toda su vida. Esa tarde encendí mi teléfono por 5 minutos para ver los mensajes más recientes. La desesperación había escalado dramáticamente. Selene, 10 de la mañana, mamá, fuimos al banco. Nos dijeron que transferiste todo tu dinero. ¿A dónde? ¿Cómo vamos a vivir? César, 11:30 de la mañana, Cecilia, la escuela dice que si no pagamos esta semana, van a suspender a los niños. ¿Eso es lo que quieres? Selene, 1 de la tarde, los niños me preguntan todos los días cuándo regresa la abuela. Le dije a la maestra que estás enferma porque no sé cómo explicar que abandonaste a tu familia. César, 2:30 de la tarde, hablé con un abogado. Dice que podemos declararte mentalmente incompetente si sigues actuando de manera irracional. Piénsalo bien. Selene, 4 de la tarde, mamá, por favor. Sé que estás enojada, pero esto está afectando a los niños. Ellos no tienen la culpa. Por favor, regresa. El mensaje más reciente era de hace 1 hora. Selene, mamá, encontré tu número de vuelo en tu computadora. Sé que estás en Madrid. Te voy a buscar. No puedes escapar de tu familia para siempre. ¿Me iba a buscar? Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso de mi plan. Esa noche llamé a mi abogado Eliseo desde Madrid. Cecilia, ¿cómo está España? Maravillosa. Eliseo. Pero necesito pedirte un favor. Mi hija va a intentar declararme mentalmente incompetente. Necesito documentación médica que demuestre que estoy perfectamente cuerda. ¿En serio van a intentar eso? Ya amenazaron con hacerlo, pero van a llevarse una sorpresa muy desagradable. Al día siguiente fui a un hospital privado en Madrid y me hice un examen psicológico completo. Los resultados fueron excelentes: perfecta salud mental, capacidad de decisión intacta, ningún signo de deterioro cognitivo. También contraté a un abogado español, la licenciada Amalia, para que manejara mis asuntos legales en Madrid. ¿Está preparándose para una batalla legal con su familia?, me preguntó. No. Me estoy preparando para ganar una guerra que no sabían que habían comenzado. Esa noche, por primera vez desde que llegué a Madrid, decidí responder un mensaje. Pero no iba a ser el mensaje que ellos esperaban. Le escribí a Selene. Querida hija, recibí tu mensaje sobre venir a buscarme. Te voy a ahorrar el viaje. Estoy perfectamente bien, perfectamente cuerda y perfectamente feliz en Madrid. Tengo documentación médica y legal que lo comprueba. Si insistes en declararme mentalmente incompetente, ten por seguro que donaré inmediatamente todos mis activos a organizaciones benéficas. Eso incluye los $650,000 que tengo en cuentas españolas que ustedes desconocían. También incluye la venta inmediata de mi casa, cuyas ganancias irían a la misma caridad. Si realmente quieres recuperar a tu madre, tienes que hacer algo revolucionario. Tratarme como si fuera un ser humano que merece respeto, no como un cajero automático con patas. Tu madre que finalmente se valoró a sí misma, Cecilia. PD, la próxima vez que me escribas, que sea para disculparte, no para amenazarme. Envié el mensaje y apagué el teléfono con una sonrisa. Ahora sí iban a entender quién manejaba realmente las cartas en esta familia. Mi mensaje tuvo el efecto de una bomba nuclear. Durante las siguientes 24 horas, mi teléfono se volvió completamente loco. Llamadas cada 5 minutos, mensajes desesperados que llegaban en oleadas, incluso intentos de videollamadas que yo ignoraba sistemáticamente. Pero esta vez era diferente. Ya no eran amenazas ni demandas arrogantes. Era pánico puro. Decidí escuchar algunos mensajes de voz para medir el nivel de desesperación. César, 6 de la mañana, Cecilia. Por favor, no dones el dinero.
Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Solo no hagas nada drástico todavía. Selene, 7:30 de la mañana, mamá. $650,000. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero? César, 9 de la mañana, mira, tal vez fuimos muy duros contigo. Pero eso no significa que tengas que castigar a los niños. Ellos te aman, Cecilia. Selene, 11 de la mañana, mamá. Hablé con los niños. Les expliqué que estás muy enojada con nosotros. Quieren hablar contigo. Por favor, al menos escucha a tus nietos. El último mensaje era el más revelador. César, 2 de la tarde, Cecilia. Fui al banco otra vez. Me dijeron que también tienes propiedades. ¿Cuánto dinero tienes realmente? Necesitamos saber con qué estamos trabajando aquí. ¿Con qué estamos trabajando? Ni siquiera en su desesperación podía dejar de ver mi dinero como algo que les pertenecía a ellos también. Esa mañana fui a caminar por el Parque del Retiro con Carmina. Era un día hermoso, soleado, perfecto para reflexionar sobre mi nueva vida. Te ves diferente, me comentó Carmina mientras nos sentábamos junto al lago. Más luminosa. Me siento diferente. Por primera vez en décadas, siento que tengo control sobre mi propia vida. Tu familia está desesperada. Completamente. Ahora que saben cuánto dinero tengo realmente, están aterrorizados de perderlo. ¿Y tú? ¿Sientes culpa? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Sentía culpa? Busqué en mi corazón esa familiar punzada de culpa que había acompañado cada decisión de mi vida adulta. No estaba ahí. No, le respondí con sorpresa genuina. No siento ni una pizca de culpa. Y eso me asusta un poco. ¿Por qué te asusta? Porque siempre he sentido culpa por todo. Por gastar dinero en mí misma, por decir que no, por no estar disponible las 24 horas. La culpa era mi compañera constante. La culpa es una emoción útil cuando has hecho algo malo, reflexionó Carmina. Pero la culpa crónica es una herramienta de manipulación. Tu familia te enseñó a sentir culpa por existir. Sus palabras me golpearon como un rayo de claridad. Mi familia me había enseñado a sentir culpa por existir, por tener necesidades, por tener límites, por no ser una fuente inagotable de recursos y energía. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años, algo completamente para mí. Fui a una boutique elegante en la Gran Vía y me compré 3 vestidos hermosos. Uno rojo vibrante, uno verde esmeralda, uno negro elegante. Después fui a un salón de belleza y me hice un corte de cabello moderno, me pinté las uñas, me hice un facial. Gasté $800 en mí misma en un solo día. $800 que antes habría considerado dinero de emergencia para la familia. Cuando me vi en el espejo del salón, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Era elegante, segura de sí misma, radiante. Era la Cecilia que había estado enterrada bajo décadas de sacrificio y abnegación. Esa noche decidí que era hora de la siguiente fase de mi plan. Encendí mi teléfono y grabé un mensaje de voz para enviarle a Selene. Hija, he estado pensando en tus mensajes. Veo que ahora estás muy preocupada por mantener una relación conmigo. Qué interesante. Hace 2 semanas yo era una carga pesada que nadie quería aquí. Ahora, mágicamente, soy una madre valiosa otra vez. ¿Sabes cuál es la diferencia? $650,000. Esa es literalmente la diferencia entre ser despreciada y ser valorada en esta familia. Pero aquí tienes un problema, Selene. Ese dinero siempre estuvo ahí. Yo siempre fui la misma persona. La única diferencia es que ahora ustedes saben que no pueden deshacerse de mis inconsecuencias financieras devastadoras. Si quieres una relación conmigo, vas a tener que demostrar que me valoras por quien soy, no por lo que tengo. Y esa demostración va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Mientras tanto, voy a disfrutar mi vida en Madrid. Una vida donde soy respetada, valorada y querida por personas que no necesitan mi dinero para tratarme bien. Tu madre que finalmente aprendió la diferencia entre ser amada y ser usada. Envié el mensaje e inmediatamente apagué el teléfono otra vez. Al día siguiente, Javier el portero me trajo una noticia interesante. Señora Cecilia,
Hay una mujer joven preguntando por usted en el lobby. Dice que es su hija y que viene desde América. Mi corazón se aceleró. Selene había venido realmente a Madrid. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía darle información sobre los residentes sin su autorización. Está sentada en el café de enfrente, esperando. Miré por la ventana de mi sala y la vi. Selene estaba sentada en una mesa del café, mirando constantemente hacia mi edificio. Se veía cansada, estresada, desesperada. Por un momento, sentí un impulso maternal de bajar corriendo y abrazarla. Pero me detuve. Si bajaba ahora, estaría enviando el mensaje de que su desesperación era suficiente para que yo cediera. Estaría enseñándole que solo necesitaba hacer un gesto dramático para que mamá volviera a rescatarla. No. Esta vez las cosas iban a ser diferentes. En lugar de bajar, le escribí una nota y se la di a Javier para que se la entregara. Selene, veo que viniste hasta Madrid. Eso demuestra desesperación, no amor. Si realmente quieres hablar conmigo, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho, esperarme. Vas a tener que demostrar que estás dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en nuestra relación, sin garantías de que vas a obtener lo que quieres. Voy a estar en el Café Central en la calle Serrano mañana a las 4 de la tarde. Si vienes, vienes sola. Sin César, sin nietos como escudos emocionales, sin ultimátums. Vienes a disculparte genuinamente y a escuchar lo que tengo que decir. O no vienes para nada. Tu madre que ya no está disponible las 24 horas. Desde mi ventana vi cómo Javier le entregaba la nota. Vi cómo Selene la leía, cómo su cara pasaba por diferentes emociones. Sorpresa, frustración, y finalmente, algo que no había visto en años, respeto reluctante. Se levantó de la mesa del café y caminó lentamente por la calle, mirando hacia atrás varias veces hacia mi edificio. Esa noche no pude dormir bien. A pesar de toda mi determinación, era mi hija. La niña que había criado sola, a la que había dedicado mi vida entera. Pero por primera vez en nuestra relación, ella iba a tener que venir hacia mí en mis términos. Al día siguiente me levanté temprano, me puse mi vestido rojo nuevo, me maquillé cuidadosamente, y me preparé para la conversación más importante de mi vida. Era hora de que Selene conociera a la nueva Cecilia. Y esta Cecilia no iba a suplicar por amor nunca más. Llegué al Café Central a las 3:50 de la tarde. Quería estar allí primero, elegir mi mesa, controlar el ambiente. Me senté en una mesa junto a la ventana, con vista perfecta a la entrada. Pedí un café cortado y un pastel de chocolate. Si esta iba a ser una conversación difícil, al menos iba a disfrutar de algo dulce. A las 4 en punto exactas, vi a Selene caminando por la calle. Se había vestido conservadoramente, pantalones negros, blusa blanca, cabello recogido. Se veía nerviosa, insegura. Era la primera vez en años que la veía así. Entró al café y me buscó con la mirada. Cuando me encontró, se dirigió hacia mi mesa con pasos vacilantes. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Siéntate, Selene». Se sentó frente a mí y por primera vez en décadas, pude ver realmente a mi hija. No a la mujer arrogante que me había humillado en el Día de las Madres, sino a la niña asustada que había sido cuando su padre nos abandonó. «Te ves diferente», comentó, mirando mi vestido rojo y mi nuevo corte de cabello. «Me siento diferente». «Mamá, yo». Comenzó, pero levanté mi mano para detenerla. «No. Primero voy a hablar yo. Durante 45 años, siempre te dejé hablar primero, explicarte primero, justificarte primero. Esta vez, vas a escucharme». Selene asintió, claramente incómoda con no tener el control de la conversación. «¿Sabes cuál fue el momento exacto en que me di cuenta de que ya no era tu madre, sino tu empleada?», le pregunté. «Mamá, no digas eso. Era el cumpleaños de tu hijo mayor hace 6 meses. César me abrió la puerta como si fuera una visita inoportuna. Tú me trataste como si fuera la ayuda doméstica. Y Carmina, la madre de César, fue tratada como la abuela honoraria mientras yo era ignorada en una esquina». Selene bajó la mirada. «No me di cuenta». «Claro que no te diste cuenta. Porque hacía años que habías dejado de verme como una persona. Me veías como un recurso. Como una solución a tus problemas financieros y de cuidado infantil». «Mamá, eso no es cierto».
No es cierto. Saqué mi teléfono y leí algunos de sus mensajes recientes. ¿Cómo vamos a pagar la escuela de los niños? ¿Cómo vamos a vivir? No. ¿Cómo estás, mamá? No. Te extrañamos. Solo pánico por el dinero. Selene se quedó callada, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Pero ¿sabes qué es lo que más me dolió de todo esto? Continué. No fue la falta de dinero. Fue la falta de respeto. Durante años, ustedes me trataron como si fuera una carga, como si fuera un estorbo, como si mi presencia fuera una molestia que tenían que tolerar. Mamá, nunca quisimos que te sintieras así. ¿En serio? Entonces explícame la tarjeta del Día de las Madres. Selene se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eso fue horrible. No sé por qué lo hice. César dijo que sería gracioso, que tú sabrías que era una broma. ¿Una broma? Humillar a tu madre de 74 años frente a toda la familia te pareció gracioso. No, no fue gracioso. Fue cruel. Fue la cosa más cruel que he hecho en mi vida. Por primera vez en años, escuché remordimiento genuino en su voz. ¿Sabes qué pensé esa noche cuando llegué a casa? Le pregunté. Pensé, mi propia hija preferiría que yo estuviera muerta antes que viva. Eso es lo que esa tarjeta me dijo. Selene sollozó abiertamente. Mamá, no, nunca. Yo nunca quise que te sintieras así. Pero así me sentí. Y no fue solo por la tarjeta. Fue por años de ser tratada como invisible, como inconveniente, como un problema que tenían que resolver. El mesero se acercó discretamente y le trajo un paquete de pañuelos a Selene. Ella le agradeció en español entrecortado. ¿Aprendiste español para venir a buscarme? Le pregunté. Estudié frases básicas en el avión. Quería poder comunicarme para encontrarte. Por primera vez desde que comenzó la conversación, sentí un pequeño resquicio de ternura hacia mi hija. Selene, necesito que entiendas algo. Yo no me fui para castigarlos. Me fui para salvarme. ¿Salvarte de qué? De desaparecer completamente. De convertirme en una sombra de mí misma. De morir emocionalmente antes de morir físicamente. Mamá, tú nunca podrías desaparecer. Eres la persona más fuerte que conozco. Era fuerte. Pero ustedes me quitaron esa fortaleza gota a gota, año tras año. Me convirtieron en una versión pequeña y temerosa de mí misma. Selene se limpió los ojos y me miró directamente por primera vez en la conversación. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué tengo que hacer para recuperar a mi mamá? Primero, tienes que entender que la mamá que conocías ya no existe. Esa mujer que estaba disponible las 24 horas, que daba dinero sin hacer preguntas, que aceptaba cualquier trato con tal de mantenerse cerca de la familia, esa mujer se murió el Día de las Madres. ¿Y quién eres ahora? Soy Cecilia Mendoza. Soy una mujer de 74 años que descubrió que tiene derecho a ser respetada, que tiene derecho a decir no, que tiene derecho a vivir para ella misma. Eso significa que ya no nos amas. La pregunta me atravesó el corazón. Te amo, Selene. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a amar más de lo que soy amada. Ya no voy a dar más de lo que recibo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si quieres una relación conmigo, vas a tener que construirla desde cero. Vas a tener que demostrar que me valoras como persona, no como proveedora financiera. ¿Cómo? Llamándome para preguntarme cómo estoy, no para pedirme dinero. Visitándome porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque necesitas que cuide a los niños. Incluyéndome en las decisiones familiares como un miembro respetado, no como una extraña tolerada. Selene asintió vigorosamente. Puedo hacer eso. Quiero hacer eso. ¿Y César? Su cara se ensombreció. César está muy enojado. Dice que esto es manipulación emocional. Dice que estás chantajeando a la familia. Por supuesto que está enojado. Su cajero automático personal se rebeló. Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? Selene, durante años él me trató como si fuera un mueble viejo.
La única vez que me hablaba directamente era para decirme que estaba interfiriendo con la crianza de los niños. Él puede cambiar. ¿Puede? ¿O vas a tratar de convencerlo de que finja respetarme para que regrese el dinero? Selene se quedó callada, y en ese silencio tuve mi respuesta. Mira, hija, te voy a dar una oportunidad. Una sola oportunidad. Pero va a ser en mis términos. ¿Cuáles son tus términos? Primero, vas a regresar a casa y vas a resolver tus problemas financieros sin mi dinero. Vas a aprender a vivir con lo que ganan, no con lo que yo subsidio. Pero mamá, la escuela de los niños. Segundo, vas a buscar escuelas públicas, van a vender el carro caro, van a recortar gastos como cualquier familia normal que no tiene una abuela rica. Y después, si realmente quieres una relación conmigo, vas a venir a visitarme aquí a Madrid. Sin César la primera vez. Solo tú. Y vamos a pasar una semana conociéndonos como adultas iguales. ¿Cuándo? Cuando demuestres que puedes mantener contacto conmigo durante 3 meses sin pedirme dinero ni favores. 3 meses de llamadas, mensajes, cartas, donde solo hablemos como madre e hija, no como cajero automático y cliente. Selene respiró profundamente. ¿Y si lo hago? ¿Si realmente cambio? ¿Regresarás? No sé, hija. Esa Cecilia que regresaría corriendo al primer síntoma de arrepentimiento ya no existe. Esta Cecilia va a tomarse su tiempo para decidir qué es lo mejor para ella. Por primera vez en la conversación, vi algo que no había visto en años en los ojos de mi hija: respeto genuino. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos después de mi ultimátum. Selene miraba su café frío, procesando todo lo que le había dicho. Yo observé su cara, buscando signos de manipulación o resistencia, pero solo vi a una mujer adulta enfrentándose por primera vez a las consecuencias reales de sus acciones. «¿Puedo preguntarte algo, mamá?», dijo finalmente. «Pregunta. ¿De verdad tienes $650,000? No pude evitar sonreír. Incluso en este momento de supuesta reflexión emocional, su mente seguía en el dinero. Tengo más que eso, hija. Pero esa cantidad ya no es relevante para ustedes. ¿Qué quieres decir? Cambié mi testamento. Todo va a caridad ahora. Si algún día decides que me valoras genuinamente como persona, podré reconsiderar dejarles algo a mis nietos. Pero ustedes dos, tú y César, no van a ver ni un centavo de mi herencia». Su cara se puso pálida. «Mamá, eso es. ¿Qué? ¿Cruel? ¿Injusto? Durante años ustedes me dijeron que era una carga, que no me querían cerca, que era hora de que me fuera a un hogar. Estoy cumpliendo exactamente lo que pidieron. Pero nosotros no quisimos decir». Claro que lo quisieron decir. La diferencia es que ahora hay consecuencias. Selene se quedó callada otra vez, pero pude ver las emociones luchando en su rostro. Finalmente, preguntó: «¿Los nietos pueden visitarte aquí? Cuando cumplan 18 años y puedan tomar sus propias decisiones, serán bienvenidos. Pero no van a ser usados como herramientas emocionales para manipularme. Ellos te extrañan mucho». Estoy segura de que sí. Pero si realmente me extrañan por quien soy y no por lo que les doy, ese amor sobrevivirá hasta que sean adultos. ¿Y si logro hacer lo que me pides? Los 3 meses sin pedir nada, la visita a Madrid. Entonces hablaremos de reconstruir nuestra relación. Pero va a ser una relación diferente, Selene. Va a ser entre iguales. Ya no voy a ser la madre que todo lo perdona y todo lo da. Voy a ser Cecilia, una mujer que merece respeto. Se limpió los ojos una vez más y asintió lentamente. ¿Puedo abrazarte antes de irme? La pregunta me tomó desprevenida. Hacía meses que no nos abrazábamos genuinamente. Siempre eran abrazos mecánicos, de saludo y despedida social. Puedes intentarlo, le dije. Se levantó y caminó hacia mi lado de la mesa. Cuando me abrazó, por primera vez en años, sentí que realmente me estaba abrazando a mí, no a mi billetera. «Te amo», mamá susurró en mi oído. «Yo también te amo, hija. Pero esta vez, el amor va a venir con límites». Se alejó y me miró a los ojos. «¿Cómo vas a saber si realmente estoy cambiando?
¿Cómo vas a saber si no estoy fingiendo? Porque la nueva Cecilia es muy buena detectando mentiras. Y porque si me engañas una sola vez, esta oportunidad desaparece para siempre. Pagué la cuenta y caminamos juntas hacia la salida del café. En la puerta, Selene se volteó hacia mí una última vez. Mamá, ¿eres feliz aquí? La pregunta me sorprendió por su sinceridad genuina. Sí, hija. Por primera vez en décadas, soy genuinamente feliz. Me alegra escuchar eso, dijo, y por primera vez en la conversación, sonó como si realmente lo dijera en serio. Nos despedimos en la esquina. Yo caminé hacia mi apartamento, ella hacia su hotel. No miré atrás. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino español y reflexioné sobre la conversación. Había sido dolorosa, pero necesaria. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido límites claros con mi hija. 3 días después, Selene regresó a casa. Comenzó lo que yo mentalmente llamé el periodo de prueba. Durante las siguientes semanas, recibí llamadas regulares de ella. Al principio, podía sentir la tentación en su voz de pedirme ayuda financiera o favores, pero se contenía. Hablábamos de cosas simples: el clima, sus turnos en el hospital, cómo estaba adaptándome a Madrid. César, según me contaba, había tenido que conseguir un segundo trabajo para compensar la pérdida de mi apoyo financiero. Habían movido a los niños a escuelas públicas. Habían vendido el carro caro y comprado uno usado. ¿Cómo se siente eso?, le pregunté durante una de nuestras llamadas. Estresante, admitió. Pero también liberador, de alguna manera. Es la primera vez en años que realmente sabemos cuánto dinero tenemos sin depender de tu ayuda. Mientras tanto, mi vida en Madrid florecía de maneras que nunca había imaginado. Me uní al grupo de lectura de Carmina. Comencé a tomar clases de cocina española. Incluso me inscribí en un curso de historia del arte en la universidad local para adultos mayores. Por primera vez en mi vida, tenía rutinas que no giraban alrededor de las necesidades de otras personas. Los martes jugaba cartas con mis nuevas amigas. Los jueves iba al mercado y cocinaba recetas de mi familia que había encontrado en los cajones de Elda. Los sábados visitaba museos. Los domingos simplemente descansaba, leía o caminaba por el parque. Era una vida tranquila, pero llena de propósito personal. Después de 2 meses, Selene me llamó con noticias inesperadas. Mamá, César y yo estamos yendo a terapia de pareja. ¿En serio? Sí. Resulta que cuando no tienes el estrés financiero constante y la presencia de una tercera persona financiando tu vida, tienes que enfrentar tus problemas reales. ¿Y cuáles son sus problemas reales? Que nunca aprendimos a ser adultos completamente independientes. Que siempre tuvimos a la abuela como red de seguridad, entonces nunca desarrollamos habilidades reales de manejo de crisis. Era la observación más madura que había escuchado de mi hija en años. ¿Y César cómo está tomando todo esto? Al principio estaba furioso contigo, pero la terapeuta le hizo ver que él también se había vuelto dependiente de tu ayuda. Dice que le da vergüenza admitir cuánto dependíamos de ti. ¿Y ahora? Ahora dice que si alguna vez te ve otra vez, se va a disculpar apropiadamente. Dice que se comportó como un niño malcriado. 3 meses después de nuestra reunión en Madrid, Selene había cumplido con su palabra. Habíamos hablado regularmente sin que me pidiera dinero ni favores una sola vez. Habíamos tenido conversaciones reales sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros sueños. ¿Puedo venir a visitarte ahora?, me preguntó durante nuestra llamada dominical. Puedes venir, le dije. Pero recuerda, vienes como mi hija adulta, no como la niña que busca que mamá resuelva sus problemas. Entiendo. Una semana después, Selene llegó a Madrid. Pero esta vez fue diferente. Se quedó en un hotel, no asumió que podía quedarse en mi apartamento. Me preguntó qué me gustaría hacer durante su visita, en lugar de llegar con una agenda propia. Pasamos 5 días hermosos juntas. Le mostré mi nueva vida, mis amigas, mis clases, mis lugares favoritos. Cocinamos juntas las recetas familiares que había descubierto. Hablamos como 2 mujeres adultas, no como madre dependiente e hija demandante. El último día de su visita, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, me hizo la pregunta que había estado esperando.
¿Vas a regresar alguna vez a casa, mamá? Madrid es mi casa ahora, le respondí. Pero eso no significa que no pueda visitarlos de vez en cuando. ¿En serio? Si sigues demostrando que me valoras como persona, si César realmente se disculpa y cambia su comportamiento, si los nietos pueden conocer a su abuela real en lugar de a la abuela cajero automático, entonces sí, podemos construir algo nuevo. Esa noche, antes de irse al aeropuerto, Selene me dio una carta. Léela cuando me haya ido, me pidió. Después de despedirla, regresé a mi apartamento y abrí la carta. Mamá, gracias por enseñarme la lección más importante de mi vida, que el amor real requiere respeto mutuo. Durante años pensé que porque eras mi madre, tenías la obligación de amarme incondicionalmente sin importar cómo te tratara. Pensé que el amor familiar significaba que podía darte por sentada. Ahora entiendo que incondicionalmente significa que siempre vas a amarme, pero no significa que tienes que aceptar cualquier trato. Voy a seguir trabajando en ser la hija que mereces. No la hija que toma todo lo que puede obtener, sino la hija que da tanto como recibe. Los nietos preguntan por ti todos los días. Les he explicado que la abuela está aprendiendo a ser feliz, y que cuando seamos mejores personas, podremos visitarla en su casa hermosa en España. Te amo, mamá. Pero ahora te amo con respeto. Tu hija que finalmente creció, Selene. Esa noche, por primera vez desde el Día de las Madres, lloré. Pero estas fueron lágrimas de esperanza. 6 meses después, recibí una videollamada inesperada. Era de mis nietos, desde la casa de Selene. Abuela Cecilia, gritaron al unísono. Te extrañamos mucho. Detrás de ellos aparecieron Selene y César. César se veía diferente, más humilde, menos arrogante. Cecilia, dijo César mirándome directamente a los ojos a través de la pantalla. Quiero pedirte perdón. Me comporté como un idiota. Te traté mal durante años, y no hay excusa para eso. Gracias, César, le respondí. Acepto tu disculpa. ¿La abuela va a volver a casa?, preguntó mi nieto mayor. La abuela está en casa, le expliqué. Pero tal vez pronto puedan venir a visitarla en España. ¿Les gustaría eso? Sus gritos de emoción fueron ensordecedores. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, sonriendo. Había tardado 74 años, pero finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Enseñas a las personas cómo tratarte por lo que estás dispuesta a aceptar. Durante décadas, acepté migajas de amor porque tenía miedo de quedarme sola. Pero resulta que estar sola era infinitamente mejor que estar acompañada sin respeto. Y ahora que había establecido mi valor, mi familia finalmente estaba aprendiendo a valorarme. El teléfono sonó. Era Selene, como todos los domingos a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu semana? Por primera vez en mi vida, alguien me preguntaba por mí sin querer algo a cambio. Fue perfecta, hija. Absolutamente perfecta.